El palín es un juego ancestral mapuche que se practica desde tiempos inmemoriales. Antiguamente se realizaba sobre todo de preparación física y espiritual para enfrentar alguna contienda. Hoy en día se conserva este juego y su principal objetivo es fortalecer los lazos de amistad entre comunidades. Se pueden jugar partidas de 11, 9 o 7 jugadores como mínimo. A los jugadores se le llama palitufo. Se juega entre 2 equipos cada partida y es liderado por el Sungulfo o Ollero, seguido de los Taku, Inaleftu y Huechunto. Los niños y niñas desde muy pichiqueche comienzan a practicar el palín, primero dominando el huiño o chueca y el pali o bola usando técnica de huichatu, que es la manera de cómo el jugador o palitufo tiene la destreza de llevar la bola arrastrándola por el suelo sin que se la quiten. Posteriormente, en la medida que van dominando el juego, se practica el huicho y el maiko. Maiko, destreza de mantener la bola o pali rebotando sobre el huiño. Huicho, lanzamiento con el huiño o chueca, dándole un fuerte golpe al pali o bola para ser lanzada a gran distancia. Debe estar enfrente del equipo contrario con el otro hielo. Y ahí tienen que poner el palín en el hoyo. Y ahí tienen que tratar de empujar la pelota para un lado. Yo vengo de los Calmapu y ahí vivían equipos de palín. Y en uno de ellos estaba un amigo de mi papá que juega palín. Y hizo un torneo y terminaron ganando, no me acuerdo qué cosa era. Una diploma. Pupalitufo. Sungulfo, también conocido como Ollero, es el jugador que da la partida del juego. Generalmente son de mayor corpulencia y edad. Son los encargados de sacar la bola o pali del hoyo cada vez que ésta sale fuera del paligüe o cancha. Taku es la persona que bloquea el juego o tapa al ollero en la disputa del palín. Pueden haber 2 Taku por cada equipo. Inaleftu es el jugador que sigue al Taku. Suelen ser personas más jóvenes y tienen la misión de entregar el pali o bola a sus compañeros que siguen. También pueden ser 2 por cada equipo. Huechunto, también conocido como puntero, son los jugadores más jóvenes y ágiles para correr, ya que son los que tienen que marcar puntos o rayas al final de la cancha. Troquifu o Rañilfu es la persona que hace de juez en el encuentro. Se ubica en el centro lateral de la cancha y va dirigiendo el partido. También tiene 2 ayudantes en los extremos de la cancha, los cuales tienen palín en sus manos y los levantan cada vez que la bola o pali sale de la cancha. Cada Traftún Palín se inicia con el Efkutún, ceremonia para agradecer y pedir a la Madre Tierra por el encuentro. Asimismo se termina con un compartir de los alimentos, Kumeyal, para reponer el Nehuen e irse a su comunidad agradecido.